Hoy vamos a predicar el poder del querigma. ¿Cómo se llama el tema? El poder del querigma. Declare, el poder del querigma. Mateo capítulo 12, versículo número 18. Todo junto, dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Nuevamente, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento. Este es el tema central del mensaje, el poder del querigma. Vamos a desarrollar. ¿Qué significa querigma? Querigma en la lengua griega significa anuncio, los que toman nota, proclama, proclamación, proclamar, decir, declaración, declarar, pregonar, noticia, aviso, publicar, notificar, predicar, testificar. Nuevamente, querigma en el griego significa anuncio o anunciar, proclamar, proclamación, decir, declaración, declarar, pregonar, noticia, aviso, publicar, notificar, predicar y testificar. Entonces, el querigma tiene un poder muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el querigma está el anuncio de algo, la proclamación de algo, el decir algo. Wow. Es una declaración el querigma. Es pregonar, es traer una noticia. Aleluya. Es un aviso que viene por producto del querigma. Aleluya. Es notificar. Aleluya. Eso es querigma. ¿Has visto algunos cuando vienen y te mandan una notificación? Dicen, ¿verdad? Uy, cuando es judicial, ¿te asusta o no? ¿Qué dice? Notificación. A algunos se les escarapela el cuerpo, ¿no? Los que son choferes y cuando transitan por el Callao y van a más excesiva velocidad, dice 60 kilómetros por hora, y le toman la foto más costosa de su historia. Y luego te vienen por debajo de la puerta la notificación. ¿Y te asusta o no? Porque detrás de ello, ¿verdad?, viene en algunos una sanción, pero yo no estoy viniendo a hablar en cuanto a una sanción. ¿Por qué? Porque la notificación o la proclama o el querigma del reino es para bendición. El querigma, la proclama, aleluya, la declaración, la notificación de Dios, el anuncio, la noticia del reino es una buena noticia. Por eso que, hermano, hermana, hoy hemos venido a hablar del poder del querigma. Dios quiere, aleluya, que tu vida y mi vida sea activada. ¿Por qué? Porque Él tiene una palabra precisa para ti que puede cambiar y puede, aleluya, cambiar el destino de tu vida, de derrota a victoria, de tinieblas a luz, aleluya, de estar caído a levantarte, de enfermedad a salud, aleluya, de quiebra a bendición, aleluya. Hermano, hermana, Él tiene el querigma, y ese querigma es poderoso, que puede cambiar tu historia. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos sido participantes de ese querigma. Llegó la proclamación de Dios y estábamos en ruina, y Él cambió nuestra ruina, nuestra desgracia, nuestra miseria en bendición, en fortaleza, en restauración, en sanidad, en perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el querigma tiene mucho poder. Amén.
Bien, voy a leer este versículo que tenemos por texto central de Mateo 12, 18, en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Mateo capítulo número 12, versículo 18. Dice la NTV, miren a mi siervo, al que he elegido. Está hablando acá de Jesús. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él. Diga, Dios puso el Espíritu Santo sobre Jesús. Dice, pondré mi espíritu sobre Jesús y proclamará justicia a las naciones. Mira, para este querigma que es de Dios, necesitas al Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a empoderar a poder proclamar, aleluya, las verdades de Dios. Y Jesús, aleluya, dice a través de este texto, hablando el Padre de Jesús, mi siervo, dice, aleluya, el que he elegido, él, Jesús, es mi amado, decía Dios, quien me complace. ¿Queremos ser amados de Jesús? Tenemos que complacer a Dios. Él, dice Jesús, es mi amado. ¿Por qué? Porque Él me complace. Y dice ahí Dios, pondré mi Espíritu Santo sobre Él y proclamará justicia a las naciones. Cuando, aleluya, efectivamente vamos a proclamar, cuando efectivamente vas a declarar el querigma, cuando estés lleno del Espíritu Santo y Él, aún en medio de tus debilidades, el Dios Espíritu Santo te va, aleluya, a poder ayudar para que tú proclames, para que el querigma sea una realidad, el anuncio que Dios está diciendo se haga real en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces en la proclama hay poder, hermano. Y eso nos falta al pueblo de Dios. Estar proclamando, estar declarando el querigma. ¿Por qué? Porque ahí se desata el poder. Ahora, aunque usted no lo crea, pero hay un grupo que se llaman masones y existen en todos los países del mundo. ¿Sabe quién fue un masón? El general José de San Martín. Y los masones, ellos saben, porque ese principio lo han cogido de la Biblia, que la proclama es muy importante. Porque la proclama no es en base a lo que tú ves, sino en lo que no ves y crees que va a venir nuevamente. El querigma, la proclama, no es en base a lo que tú ves, sino en base a lo que no ves y que estás creyendo que eso lo que no ves se va a cumplir. ¿Cuánto me entienden? Entonces los masones, claro, no son cristianos por si acaso. Ellos entendían esos principios. Aún nosotros en la iglesia cristiana, aún muchas veces todavía no se hace parte de eso. Mire, ¿qué pasó? Hoy estamos en fiestas patrias, ¿verdad? Gracias al anuncio del general José de San Martín. Y él era masón. Ahora escuche. Estaba estudiando un poquito, dice. En Huaura es donde por primera vez proclamó la independencia del Perú José de San Martín en noviembre de 1820. Cuando proclamó el masón general de San Martín, José de San Martín, la proclamación de independencia del Perú en noviembre de 1820. Él lo proclamó, todavía no era real. Pero como él tiene el principio del masón, que la proclama tiene gran poder, el querigma tiene el poder, entonces ¿qué hizo? Dice, se hizo real la proclamación de la independencia el día sábado 28 de julio de 1821.
Y José de San Martín en la ciudad de Lima recién se hizo esa declaración. Por eso hoy celebramos el 28 de julio. Pero no fue el 28 de julio. Se declaró por primera vez la proclamación de la independencia, el querigma, en noviembre de 1820. O sea, después, al año siguiente, el 28 de julio, recién se hizo efectivo. ¿Por qué? Porque la proclamación, el querigma, tiene gran poder. Hermanos, si los masones que no son cristianos creen en eso, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Que no comience a proclamar las verdades de Dios. Tenemos que cambiar nuestra historia. El querigma tiene poder, diga, el querigma tiene poder. Por eso está ese proverbio conocido, ¿no? 18:21, ¿no? Que dice, el poder de la vida y la muerte, ¿dónde está? En la lengua. ¿Por qué? Porque ahí está el querigma. La declaración, la proclama, el anuncio, la noticia. Es por eso, hermano, que cuando el gigante se enfrentó contra David, ¿verdad? ¿Quién era el gigante? Se enfrentó contra David, ¿verdad? Pero antes de ello, él comenzó a declarar un querigma. Dice que mañana y tarde comenzaba a insultar al pueblo de Israel. Y dice que todo el pueblo de Israel estaba temblando, lleno de miedo. ¿Por qué? Porque él estaba usando ¿qué? El querigma, la proclama. El diablo nos bombardea con el querigma en nuestra mente, ¿sí o no? Y nos dice, tú no puedes, tú no eres capaz. Te trae pensamientos de infidelidad, ¿sí o no? Te trae pensamientos de impureza sexual, te trae pensamientos de derrota, te trae pensamientos de fracaso. Está ahí trayendo anuncios. Son un querigma satánico, ¿verdad? Por eso que tú tienes que usar el querigma para desbaratar todas esas obras del diablo, que el diablo quiere romper. Tú tienes que romper las obras del diablo con la proclamación de la verdad del evangelio, ¿amén? ¿Por qué? Porque en el querigma hay poder. ¿No ha visto cuando los militares, ¿verdad? Salen haciendo sus ejercicios, comienzan a ¿qué? A estar mudos. Comienzan a hacer declaraciones, ¿no? Hermano, hasta el más cobarde se cree súper fuerte. ¿Por qué? Porque comienza a usar el querigma, la declaración. Entonces, hermano, hermana, el querigma es un anuncio, es una declaración. Entonces José de San Martín lo usó. Pero no lo usó el día que fue, aleluya, realmente como nosotros lo celebramos, el 28 de julio de 1821, que empezó de ahí en adelante. Cuando España, aleluya, desistió de seguir gobernando Perú. Sino, ese hombre lo hizo un año antes, en noviembre de 1820. ¿Por qué? Porque ellos saben que la declaración tiene gran poder. El libro de Lucas, capítulo 4. Y vamos a ir al versículo número 18. Yo lo voy a leer en la NTV. Dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué estaba sobre el Señor? El Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo. O sea que cuando tú tengas una experiencia con el Espíritu Santo va a hacer algo, igual como hizo Jesús. Y el texto que leímos anterior, ¿no? El texto central de Mateo 12, 18. Que Cristo dice, estaba ahí, el Padre dijo, él es mi siervo amado, en quien tengo complacencia. Él va a proclamar, aleluya, a las naciones. Ahora, en este mismo versículo 18, la NTV dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Querigma.
Querigma es proclama, es anuncio, es declaración, son noticias, aleluya, es predicar, es testificar. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar, aleluya, ¿qué cosa? Las buenas noticias o buenas nuevas. ¿Qué es eso? Diga querigma. En el reino, aleluya, el querigma son buenas, diga. Son buenas noticias. Dice, para llevar las buenas noticias, dice, a los pobres. Me ha enviado a proclamar. La palabra querigma significa proclamar. Diga, querigma, proclamar. A proclamar que los cautivos serán librados. Pregunto, ¿en qué tiempo está hablando? ¿Pasado, presente o futuro? Dice, me ha enviado a proclamar. ¿Qué es proclamar? Querigma. Que los cautivos serán presente, pasado, futuro. Futuro. Eso es lo que hizo José de San Martín. Él proclamó un año antes. Y un año después se hizo realidad. ¿Por qué? Porque el querigma, la proclama, aleluya, es del tiempo que estás hacia adelante. Puede ser mañana, pasado mañana, el año que viene, pero la proclama del reino llegará. Entonces dice, a proclamar que los cautivos serán librados. Del presente hacia el futuro. Luego dice que los ciegos verán. Presente, pasado, futuro. Futuro. Dice, ciego, pero yo ahora he venido a proclamar, he venido a traer la buena noticia, que van a ver. Y que los oprimidos serán puestos en libertad. Presente, pasado, futuro. Diga, el querigma trasciende hacia el futuro. Te diga, tenemos esperanza. ¿Cuántas esposas hay aquí? Levanten la mano las esposas. Sus esposos tienen esperanza, esposa. Sigan declarando el querigma. Podrá cambiar mañana, pasado mañana, pero el garrote le va a caer. Y me va a caer también. Amén. Porque Dios no va a cambiar. Necesitamos declarar. Amén. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba dando aquí el querigma. Estaba diciendo, mira, aquí yo vengo a declarar el querigma. Los cautivos, sí. Yo vengo a declarar que van a ser libres. Aleluya. He venido a declarar que los ciegos, aleluya, van a ver, aleluya. He venido a declarar que los oprimidos, aleluya, por el diablo van a ser libertados. ¿Por qué? Porque el querigma desata gran poder. Por eso, hermano, hermana, cuando Goliat comenzó a ofender al pueblo de Israel, ¿qué hizo David? Se quedó mudo. ¿Qué es lo que dice ese incircunciso filisteo de los escuadrones de Dios? ¿Cómo está osando hablar mal de los escuadrones de Dios? Hermano, hermana, él no se quedó callado. Eso fue guerra de querigmas. El hombre, ese gigantón, estaba proclamando, hermano, del infierno, maldad, y David se levantó a proclamar las verdades de Dios. Lo voy a comer a ese, lo voy a degollar, lo voy a matar, hermano. Y era como David. ¿Cómo era? Un chaparro y flacucho contra un gigantón. El querigma va más allá de lo natural, porque David sabía que en el querigma había poder. Si él era un hombre que entendía los principios de Dios, él decía, este diablo cochino está usando este gigantón, aleluya, pero este, aleluya, cuando más grande es, más grande la caída. Hermano,
¿Y qué hizo caer al gigantón? La piedrita, el querigma, porque ya él había declarado, aleluya, aún no había caído físicamente, pero él ya estaba declarando, porque si Dios me dio la capacidad, aleluya, cuando venía un oso a querer comer una ovejita, aleluya, que estaba en mi rebaño, iba y maté al oso, y cuando vino un león a matar, aleluya, a quererse comer a esa ovejita, yo salí en el nombre de Jehová, porque el querigma tiene poder y vencí también a ese león. ¿Cómo no venceré a ese incircunciso filisteo? Pero todo Israel con el rey Saúl estaban creyendo al querigma del diablo. Pero David no creyó al querigma del diablo. Él confesó el querigma del cielo. Por eso que cuando viene, aleluya, algo mal hacia tu vida, hermano, por eso dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento al conocimiento de Cristo, aleluya. Porque el acta que era contra nosotros ha sido clavada en la cruz de Cristo. Y por eso nosotros no venimos a confesar muerte, sino vida. Pues nosotros no venimos a declarar, no venimos a dar el querigma de derrota, sino de victoria. No venimos a dar el querigma de fracaso, sino de triunfo. No venimos a dar el querigma, aleluya, de enfermedad, sino de salud. No venimos a dar el querigma de pobreza, sino de riqueza. ¿Por qué? Porque en Él hay poder. Por eso dice, diga el débil. Ese es querigma. Todo lo puedo. Querigma. En otra traducción dice, de todo soy capaz con Cristo, que me da la fuerza. Pero no te olvides, con Cristo. Si David salía en su propio nombre, hermano, mi más sentido pesa. Pero David salió en el nombre que es sobre todo nombre. Y venció, y ganó, y conquistó. ¿En el nombre de quién vas a salir? Tienes que proclamar ese querigma, ese querigma, ese querigma. El querigma trasciende del presente hacia el futuro. ¿Cuánto me entienden? Y sigue ahí mismo, en el versículo número 19. Y dice, en la NTV, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. O sea, Jesús comenzó a declarar, y ha llegado el tiempo del favor del Señor, aleluya. El tiempo agradable ha llegado, el tiempo afable, el tiempo apacible, el tiempo de maravillas ha llegado, hermano. Este es el tiempo de Dios, amén. Este es el tiempo de Dios para nuestra nación peruana. Hoy nos hemos reunido para confesar que este es el tiempo de Dios, hermano. Aún en medio de densas tinieblas, este es el tiempo de Dios. En medio de tanta oposición, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque en el querigma hay gran poder. Porque Dios tiene poder, amén. Vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando. Dice, nuevamente voy a leer el texto central en Mateo 12, versículo número 18. En la NTV dice, miren a mi siervo, el que he elegido, él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a la nación. O sea, está declarando que Jesús, con el poder del Espíritu Santo, iba a traer el querigma, aleluya, para que venga la justicia a las naciones, aleluya. La justicia de Dios, que es, aleluya, que Él iba a ocupar el lugar nuestro y Él nos iba a dar la vida eterna. Oh, hermano, esa es la verdad. Tú y yo tenemos que usar ese querigma. Ahora vamos a ir al libro de Hechos, Hechos capítulo número 13. Hechos 13. Y vamos a ir al versículo 38 y 39. En la NTV, Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39. Dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar. ¿Qué es proclamar? Querigma. ¿Proclamar qué? Dice.
por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Y todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca puede hacer. Nuevamente, hermanos, dice Hechos 13:38, escuchen, estamos aquí para proclamar, ¿qué dice? Por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todos los que creen en Él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca puede hacer, hermano. Por eso que Jesús, aleluya, el Hijo amado, el Hijo que complace a Dios, que está lleno del Espíritu Santo, vino a declarar la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Jesús vino a ¿qué cosa? A cargar tu pecado y mi pecado, a llevar mi maldad y tu maldad y hacernos justos delante de Dios a través del sacrificio que hizo. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Creer en Jesús, recibirlo. Y es ahí cuando nos declara justos delante de Dios, hermano. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande, hermano. ¿Tú entiendes? Para que tú seas justo, para que tú seas santo delante de Dios, tuviste que pasar algún sacrificio. Fuiste a la cruz, te cayeron los 40 latigazos. ¿Sabe quién pagó ese precio? Jesús. Por eso que Dios mostró su justicia y su amor. ¿Sabe? Cristo quiso pagar el pecado tuyo, el pecado mío, la maldad tuya y la maldad mía, y cargarla en esa cruz. Y esa es la justicia de Dios. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo? Creer en Jesucristo, arrepentirme de mis pecados y vivir para Dios. ¿Cuándo me entienden? Hermano, el sacrificio de Cristo fue extremadamente alto. Siendo Dios, se hizo hombre para morir por tu pecado y mi pecado, hermano. Hay gran parte del pueblo de Dios no entiende eso. No entendemos, por eso que muchos de nosotros llevamos una vida tibia e indiferente. ¿Por qué? Porque no valoras el sacrificio de Cristo. Pero hermano, hoy vengo a decirte de parte de Dios, valora lo que Cristo hizo por ti. Valora lo que Cristo hizo por ti. Y en esa estima, tanto tuya y mía, seamos fieles a Dios. Y si valoramos el sacrificio de Cristo, hermano, tu integridad sería mayor con Dios. El pueblo de Dios sería un pueblo que vive en santidad. Pero hoy dentro del pueblo de Dios hay mucho pecado. ¿Por qué? Porque está menospreciando el hecho de Cristo. Pero yo creo que Dios está despertando a su pueblo para que volvamos y valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Vayamos a Romanos capítulo número 2. Romanos capítulo 2. Y vamos al versículo 16. En la NTV dice: y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Nuevamente. El mensaje que proclamo, ¿qué es proclamar? Querigma. El mensaje, este querigma, dice, aleluya, Pablo, en Romanos 2:16, en la NTV, este querigma es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Dile al hermano que está al costado tuyo, va a llegar el día que Dios, a través de Cristo, va a juzgar tu vida secreta. Aquí todos estamos con carita de ángeles, pero ese día todo lo que está oculto saldrá a la luz. Es mejor que usted, hermano, que usted, hermana, que yo nos pongamos a cuenta, porque ante Dios no va a haber ninguna justificación, hermano. Por eso es mejor que nos alineemos, porque la vida secreta tuya y mía, hermano, se va a dar a conocer. No es como en el día de hoy, con tantos jueces
que son comprados con tantos jueces que no tienen la balanza justa y hacen juicios injustos. Pero ese día, hermano, estaremos delante del juez de jueces. En Él hay justicia. Y si tú no arreglas tu condición, hermano, Él te va a juzgar. Y no creas que Él tendrá por inocente al pecador. Es mejor que tú y yo arreglemos cuentas y estemos en orden con Dios, porque ese día llegará. Y hoy vengo a declarar ese querigma para todos nosotros. Tomemos en serio su verdad. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice: pero aún antes de que yo naciera, dice Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, dice, revelarme a su Hijo para que yo proclamara, para que yo trajera el querigma a los gentiles, la buena noticia acerca de Jesús. Porque esto sucedió, no me apresuré, dice, a consultar con ningún ser humano. O sea, ¿qué está hablando Pablo? Que antes que él naciera, Dios lo eligió. Hermano, mira, yo quiero decirte algo. Dios te ha elegido desde antes que tú nacieras. Aquí no tuvo que ver ni tu papá ni tu mamá. Los que no tienen entendimiento, yo gracias a mi papá y mi mamá. Sí, hay que agradecerlo. Pero tienes que agradecer más a Dios. Porque tú has sido escogido, yo he sido escogido, tú has sido elegido, yo he sido elegido. No en el momento que naciste en esta tierra, sino antes que tú nacieras. Y Pablo dice, ¿no? Él me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Hermano, hermana, Dios no cesa de traer el querigma, la buena noticia para ti y para mí. Pero Él está buscando que tú y yo nos arrepintamos. Que tú y yo nos volvamos a Dios. Que tú y yo nos ordenemos. Que tú y yo nos acerquemos a Dios. Yo quiero decirle algo. Un día tú vas a dar cuenta, Dios. ¿Me está escuchando? Un día yo voy a dar cuenta, Dios. Es mejor que estemos ordenados, hermano. Es mejor que estemos ordenados. Las cosas de Dios no son juegos. Las cosas de Dios son muy serias. Nadie puede decir, yo voy a vivir a tanta edad. Yo quiero decirle que en cualquier momento la muerte nos puede sorprender. Por eso tenemos que estar a buena cuenta con el Señor. Amén. Vaya usted a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1:23, ¿lo tiene? Y vamos a ir del 23 al 25. Dice así, Colosenses 1:23 a 25. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, dice Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. O sea, Pablo tenía claro que la proclamación, que el querigma tenía que ser dado a todo el mundo. Hermano, hermana, si Dios te ha salvado a ti y me ha salvado a mí, es para proclamar el querigma de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo?
¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Levante la mano si alguien ha nacido de nuevo. Usted, así como Pablo, así como muchos hermanos en la fe, somos llamados a confesar el querigma de Dios a todas las naciones, a todo lugar donde nos vayamos y estemos. Colosenses 4:4. Aquí algo interesante Pablo dice, oren. En la NTV dice, Colosenses 4:4, oren para que puedan proclamar ese mensaje con claridad que debo hacerlo. Dice, nuevamente, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. O sea, hermano, mira, ese querigma, esa proclama, solo se puede hacer cuando usted ore. ¿Me está entendiendo? Si usted no está en oración, no puede declarar el querigma. Si usted no está buscando de llenarse del Espíritu Santo, no se puede proclamar ese querigma. ¿Por qué? Porque va más allá de una proclamación mental. No. Es algo que el Espíritu, aleluya, nos quiere empoderar para declarar esa verdad con todo poder y con toda autoridad. ¿Por qué? Porque hay una guerra, hermano, en el ámbito espiritual. Las fuerzas de tinieblas quieren bombardear, aleluya, con muchas mentiras. ¿Para qué? Para, hermano, desestabilizarnos y no poder avanzar. Pero quiero decirle que si usted es un hombre que busca la presencia de Dios, y usted hombre que está, una mujer que está en la presencia de Dios, hermano, va a poder declarar ese querigma, esa proclama de Dios con poder y mucho, aleluya, y aún su propia familia, aún su propia vida será cambiada. ¿Cuánto me está entendiendo? Ese querigma es demasiado importante. Por eso Filipenses dice en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo. ¿Qué dice? En Cristo. Estoy declarando el querigma. Cuando te sientas débil, ¿qué vas a declarar? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en Proverbios capítulo 18, versículo 21, ¿qué dice? La muerte y la vida, ¿en dónde está? En el poder de la lengua, en el poder de la declaración. Por eso que hay muchos de nosotros, hermano, que no aplicamos el querigma. ¿Qué hace usted? Comienza a declarar cosas humanas. Hermano, hermana, Dios no te ha llamado a declarar tus propios pensamientos. ¿Qué vas a declarar? La verdad de Dios. Amén. Ahora, por ejemplo, cuando Cristo nos deja mucho ejemplo, vaya al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Y vamos al versículo número 8. Un texto conocido dice, Mateo 8:8, en la NTV, dice, Señor, dijo el oficial, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Nuevamente, Señor, dijo el oficial, el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. O sea que el querigma cruza fronteras, hermano. Cuando este centurión pidió ayuda a Cristo, el enfermo no estaba presente. Pero para este querigma, hermano, del reino, tienes que tener fe. Amén. Tienes que tener confianza que esta verdad de la palabra tiene poder. Y mire, y si tú sigues leyendo la historia, dice que el centurión se fue y cuando aleluya llegó y encontró a su siervo que estaba ahí, lo encontró sano y preguntó, dijo, ¿desde cuándo fue? Y entonces le dijeron la hora, entonces vio que era la misma hora en que Cristo había confesado, había declarado el querigma de sanidad para ese siervo enfermo, y ese enfermo se sanó. ¿Por qué? Porque en el querigma hay poder. Hay otro episodio interesante también en Mateo capítulo 4. Mateo 4.
Y vamos al versículo 16. Mateo 4, 16. Y 17. Dice en la NTV, la gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz. ¿Qué había en el lugar? Oscuridad, tinieblas. Pero ¿qué declaró? Ha visto gran luz. Hermano, mira, aún en medio de las tinieblas, nosotros tenemos que declarar el querigma, que va a alumbrarse gran luz. Entonces Jesús, que estaba en ese lugar, dijo, aquí hay oscuridad, pero dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz. Y luego dice, para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte, dice, arroja su sombra, ha brillado una luz. Hermano, mira, ¿qué está queriendo darnos a entender el Señor? Que aún en donde estemos, donde vayamos, hermano, nosotros podemos usar el querigma. Si vemos en un lugar donde hay pleito, hermano, contiendas, disensiones, nosotros tenemos que proclamar, aleluya, hermano, aleluya, la paz de Dios. Si en un lugar donde hay duda, hermano, usted no se deje influenciar por la duda y declare qué cosa, el querigma de fe. Si en ese lugar hay enfermedad, declare el querigma de sanidad. Si en ese lugar, aleluya, hermano, hay debilidad, usted declara el querigma de fortaleza. Si en ese lugar hay pobreza, declaremos el querigma de riqueza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para declarar la verdad, porque dice, aleluya, que la muerte y la vida están en el poder de tu querigma, de tu declaración. Entonces, ¿qué palabra vas a hablar? ¿Muerte o vida? ¿Derrota o victoria? ¿Enfermedad o salud? ¿Se da cuenta? ¿Duda o fe? El querigma tiene que cambiar en nosotros. Amén. Aunque la influencia es fuerte, pero usted y yo tenemos que ser gente, hermano, que creamos a ese querigma que viene del cielo. Ahora, hay un episodio interesante en Ezequiel. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo número 37. Antiguo Testamento, Ezequiel 37. Y vamos a ir al versículo 1. ¿Lo encontró? En la NTV voy a leer. Dice versículo 1 al 4, después el 7. El Señor puso su mano sobre mí y fue llevado por el Espíritu del Señor. O sea, fue llevado por el Espíritu Santo hasta el valle que estaba lleno de, ¿qué dice? De huesos secos. Y el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, y estaba desparramado en el suelo por todas partes y completamente secos. Wow. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Wow. Entonces me dijo, anuncia. ¿Qué es anunciar? Querigma. Declara, proclama, querigma. Un mensaje, diga, profético. Diga, el querigma es un mensaje profético. ¿Por qué profético? Porque esa declaración trasciende hacia adelante. Puede ser más de un rato que se cumpla, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser un año, pero que se cumpla, se cumplirá. Dice versículo 4, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Pregunto, ¿los huesos escuchan? A ver, búscame un hueso con oreja.
Pero el querigma no importa si el hueso está seco. Esposos, ¿cuántos esposos aquí? Levanten la mano los esposos. Tenemos esperanza. Podemos cambiar. El querigma tiene gran poder. Y dice nuevamente, versículo 4. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Querigma. Tal como Él me dijo. Es importante. Porque el poder no está en nosotros. ¿El poder está en dónde? En Dios, pues, hermano. En el Espíritu Santo. Versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, ¿qué se oyó? ¿Lo tiene? Estamos en el versículo 7. ¿Qué se oyó? Un ruido, un temblor. Se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Hermano, cada hueso tenía su lugar. ¿Te imaginas? El querigma tiene poder. El querigma tiene poder. Y hoy he venido a decir, hermano, que en este día 28 de julio, que es una fiesta importante para nuestra nación, hemos venido aquí a declarar el querigma. Pero primero, antes de declarar el querigma, tú tienes que declararte el querigma a ti mismo. Tú tienes que declarar el querigma a tu familia, a todo hueso seco. Esposa, no lo mires. Santo de la gloria. Y este hueso estaba bien reseco. Hay esperanza. Pastora, tiene esperanza, gracias. Esposas, tienen esperanza. A los hombres me están mirando muy en serio. No importa que esté serio, pero aleluya, Cristo vive y el querigma es poderoso. Dios mío. Vaya a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. ¿Lo tiene? Y vamos a ir al versículo 3. Hebreos 11:3. Por la fe, ¿qué dice? Entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué dice? Por la palabra. Eso es querigma. La palabra de Dios es un querigma, una declaración, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El querigma no radica en base a lo que se ve, sino en base a lo que no se ve. Cuando vimos ahí en los huesos secos, Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel vio a las personas ya vivas o vio los huesos secos. No había nada vivo ahí. Ese es el punto. Entonces dice
que ese querigma tiene que estar acompañado de fe. Esa palabra de Dios, que es una palabra de fe, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara. ¿Cómo era Sara? Dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad. Porque ¿cuántos años tenía Sara? Bastante, dice. ¿Cuánto? 90. Porque creyó que era fiel quien le había prometido. Hermano, mira, cuando tú tienes esa confianza en ese querigma, hermano, ¿recibes qué? Dice que recibió Sara. Recibió fuerzas para concebir. Hermano, y era una anciana. A los 90 años. Y a la vez, ¿sabe qué pasaba con Sara? Era estéril. O sea, estéril. Era una mujer mayor. Ya no menstruaba. O sea, era imposible que dé a luz. Pero ella confió en ese querigma. Porque en el querigma tenemos que tener fe. Lo mismo pasó con David. David, él sabía que el poder no estaba en la piedrita, porque algunos más están dando la piedrita, hermano, la piedrita no tiene nada que ver. El querigma que él declaró, él confió que Dios, hermano, podía ayudarlo. Porque, aleluya, dice David que mató al oso y al león. ¿Cómo, aleluya, no mataré a ese incircunciso filisteo? ¿Por qué? Porque él confió en el querigma de Dios. ¿Por qué? Porque para poder enfrentar al ojo del león no lo hizo en su fuerza, sino que Dios le dio la capacidad. Y Dios le dijo, confía, enfréntalo y vas a vencer. Amén. ¿Qué más? Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo, ¿de dónde dice? De lejos. ¿Por qué? Porque el querigma trasciende. Dice, mirándole lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, hermana, el querigma es algo que tú tienes que entrar y creer que es verdad. Porque Dios no es hombre para que miente. Hermano, Dios no miente. ¿Cuándo me está entendiendo? Dios no miente, hermano. Dios es verdadero. Hoy vamos a hacer varias confesiones para nuestra nación, pero antes póngase de pie usted.